En el programa de hoy, el Papa Francisco pide a los gobiernos políticas para acabar con el invierno demográfico y aumentar la tasa de natalidad en Europa. A vísperas de conmemorar 106 años de la primera aparición de la Virgen del Rosario, el capellán del Santuario de Fátima destaca la vigencia del mensaje de arrepentimiento y conversión pedido por Nuestra Señora. Desde Rusia, párroco destaca devoción de su comunidad alrededor del ícono de la Virgen de Fátima, a quien piden paz y unidad. Mujeres en Colombia, Perú y otros países se unirán en el rezo del Santo Rosario Mundial para pedir perdón y reparar al Inmaculado Corazón de María. Desde México, líder Provida llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral ratifica fallo en su contra por llamar hombre a un congresista transgénero. Ave María, Ave María. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie. Terminando la semana, muy contento de estar contigo y todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Roma contándoles que el Papa Francisco participó en el evento Los Estados Generales de la Natalidad este viernes. Abrió su discurso con esta anécdota. Hace 15 días mi secretario estaba en la plaza y vino una madre con un cochecito. Él, un sacerdote de corazón tierno, se acercó para bendecir al bebé. Era un perrito, anotó el Papa ante la sorpresa del público. Nuestro corresponsal Ari Ramos nos cuenta esto y más. Saludos desde Roma. El Papa Francisco pidió a los gobiernos que implementen políticas para abordar el invierno demográfico y aumentar la tasa de natalidad en Europa. El pontífice hizo esta petición durante su participación en el acto Los Estados Generales de la Natalidad en Italia. El Papa explicó que el nacimiento de niños es el principal indicador de la esperanza de un pueblo, y si nacen pocos, significa que hay poca esperanza. El pontífice también destacó que la cultura actual es enemiga de la familia y que traer hijos al mundo se percibe como una empresa a cargo de las familias, lo que condiciona la mentalidad de las jóvenes generaciones. El Santo Padre instó a los gobiernos a implementar políticas con visión de futuro para abordar el problema del invierno demográfico y dejar atrás este periodo difícil. El pontífice también enfatizó que la familia no es parte del problema, sino parte de su solución. El Papa habló sobre la tasa de natalidad más baja en la historia de Italia y compartió dos anécdotas sorprendentes. En la segunda anécdota, el Papa cuenta de una mujer que le pidió a su santidad que bendijera a su bebé, pero también era un perrito. Algo que dijo el Papa, un poco irritado: la regañé, tantos niños tienen hambre. El Papa señaló que la falta de niños en Italia y Europa es preocupante y que si las cosas continúan así, se convertirá en una costumbre en el futuro. Por otro lado, el presidente de Ucrania, Zelensky, llega a Italia y podría venir al Vaticano. Zelensky verá al presidente de Italia, Mattarella, a la primera ministra Meloni. Se trata de una oportunidad para que el líder ucraniano se encuentre con el Papa Francisco, que ha anunciado recientemente una misión de paz de la Santa Sede para terminar con la guerra. En Roma, Ari Waldi Ramos Díaz, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a Portugal a un día de la solemnidad de la Virgen de Fátima. Cientos de fieles de diferentes partes del mundo ya están en el santuario para las celebraciones de este año. El 13 de mayo la iglesia recuerda la primera aparición de la Virgen a los tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, en 1917. Todos los años los peregrinos llegan al santuario construido en el lugar de las apariciones. La noche anterior, hoy 12 de mayo, los peregrinos esperan el nuevo día con cirios y rezando el rosario. Harán una vigilia que empieza con la procesión en silencio. Luego a medianoche la adoración al Santísimo, veneran a los santos Jacinta y Francisco, rezarán el rosario y a las 5 de la mañana tendrán la misa central en la Basílica Nuestra Señora de Fátima. Ana Paula Morales, periodista de Así Prensa, entrevistó al padre Francisco Pereira, capellán del santuario de Fátima en Portugal. El padre Pereira reflexiona sobre la vigencia del mensaje de Fátima. Escuchemos. The cause of peace. Por la paz, porque Nuestra Señora le pidió a los niños que rezaran el rosario todos los días por la paz en el mundo. En este momento estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial, especialmente en Europa. Algunos soldados portugueses estaban peleando en Francia durante la guerra. Y luego también por las guerras que estamos viendo ahora,
como la de Ucrania, la de Líbano, Siria, Somalia. Sentimos que este mensaje de paz continúa siendo importante en el alma de las personas y es importante tratar de construir paz y pedirle a Dios esta gracia para nosotros, para poder encontrar puentes para construir la paz. Luego también otro aspecto en la paz es esta sociedad polarizada que estamos viviendo. Esos extremos sociales, políticos, pareciera que nadie puede relacionarse con otras personas. Las personas viven más y más individualizadas. Parece que esto no hace posible construir comunidades porque cada persona está tan centrada en sus propios intereses, en sus condiciones, en sus situaciones, que el otro es visto como un enemigo al que destruir, como un adversario al que superar. Debemos superar esta separación, esta forma polarizada de vernos para encontrar puntos en común, propósitos para construir una forma de vivir más fraterna, como si fuéramos todos uno, porque todos somos hijos de Dios. Todos estamos llamados a la santidad y ese es un aspecto también del mensaje de Fátima que es importante, este camino a la santidad. Seguimos hasta ahora llamados a vivir una vida santa a través de la consagración a Dios, ofrecerle nuestra vida. Es un compromiso para ser santos y poder superar el pecado. Y ser santo es ser uno con Dios, estar en comunión con Dios. Y para estar en comunión con Dios debemos estar en comunión con nuestros hermanos y hermanas. Nuestra Señora se apareció a 3 pastorcitos, no solo a Lucía individualmente o como en otros lados. Entonces, al parecer, a este pequeño grupo de niños, Nuestra Señora nos sigue diciendo, si queremos crecer en santidad, debemos crecer también en comunidad. If we like to grow in holiness, we must grow in community also. El padre José Francisco Teijeiro, sacerdote español diocesano, lleva más de 20 años viviendo en Rusia. Sirve en la parroquia histórica San Juan Bautista a las afueras de San Petersburgo, en una aldea. Ahí cuentan con una imagen muy especial de la Virgen de Fátima, quien en una de sus apariciones pidió consagrar al mundo a su Inmaculado Corazón para que Rusia no esparciera el ateísmo al mundo. Ana Paula Morales, periodista de Así Prensa, entrevistó al párroco sacerdote de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Escuchemos. ¿Qué harán en torno a la fiesta de Fátima? El 13 de mayo, por supuesto, celebramos la Virgen de Fátima, hacemos procesión y ya digo que sobre todo nos preparamos además a través de la novena, 9 días rezando, preparando para ese día. Y luego el 13 de julio, pues recordamos pues esa unión especial que la Virgen quiso tener con esta tierra, ¿no? Cuando por primera vez pide a los niños pues, que se rece por Rusia, ¿no? Hay que tener en cuenta también, además, que simbólicamente nosotros esta parroquia está aquí al lado de los palacios donde vivían los zares últimos, cuando justo en ese momento que la Virgen habla de Rusia, los zares estaban presos, el zar con la farina y con los niños, estaban presos a 200 metros de aquí. Entonces, bueno, pues sí que también es bonito ver eso, ¿no? Que estamos incluso físicamente en un sitio donde cuando la Virgen estaba hablando a 5.000 kilómetros de aquí, niños que no sabían lo que era el destino de este país, estaba aquí, a 200 metros de nuestra iglesia. ¿Cuántos fieles van a su parroquia? Es una parroquia pequeña. Aquí las comunidades católicas son comunidades pequeñas. Pero digamos que los domingos habituales unas 100 personas, 100 y algo. Las grandes fiestas, 250, 300 personas. Tenemos niños, tenemos familias jóvenes. Bueno, la vida de una parroquia pequeña, pero viva, diría yo. ¿Alguna oración por el mensaje de la Virgen de Fátima? Y bueno, yo diría que este icono de la Virgen de Fátima precisamente nació con una vocación de unidad, ¿no? Aquí en el icono pone en ti la unidad, porque la idea era que ante un icono, pero que tuviera unos elementos propios de la Virgen de Fátima, pudiéramos rezar, entre otras cosas, católicos y ortodoxos, ¿no? Con ese deseo nació, ¿no? De gratitud a la Virgen y de pedir la unidad. La unidad, la paz, son temas que están siempre cercanos, ¿no?
Este 13 de mayo, Día de Nuestra Señora de Fátima, los jóvenes de Colombia invitan a un rosario mundial para pedir perdón y reparar el Inmaculado Corazón de María por los pecados cometidos en su país y el mundo entero. Desde el santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá se hará esta hermosa oración a la que podrán unirse de manera virtual católicos de otros países. Estamos en conexión con María Lucía Gaviria, responsable de la Cancillería de Mater Fátima. María Gaviria, es un gusto poder contar con su presencia, porque la Santísima Virgen María pidió a los pastorcitos de Fátima rezar el rosario todos los días. Buenas tardes. Recordemos primero que todo el contexto en el que se aparece la Santísima Virgen María el 13 de mayo en Cova de Iría. El mundo estaba viviendo la Primera Guerra Mundial y la Virgen pide a los pastorcitos rezar el Santo Rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. De ahí que hoy su mensaje esté vigente: el mundo sigue en guerra, el mundo no está en paz, y tenemos la fórmula de la Santísima Virgen: rezar el Santo Rosario. ¿Cómo hacer que más jóvenes recen el Santo Rosario? La Virgen se aparece a unos niños. Primero que todo, hay que hacer conscientes a los niños y a los jóvenes que el mensaje lo entrega a ellos. Hay que enseñarles, hay que catequizarlos, hay que mostrar lo que uno no conoce, no lo quiere. Entonces hay que contarles quién es la Santísima Virgen María, qué es el Santo Rosario, las gracias que se obtienen al rezar el Santo Rosario. Contarles que tenemos una mamá en el cielo, que así como la mamá en la tierra nos está permanentemente ayudando, nos está permanentemente dando lo que necesitamos, nuestra mamá en el cielo está permanentemente intercediendo para darnos las cosas que nosotros le pedimos. Así es. ¿Y cómo animaría usted para que los padres de familia inculquen el Santo Rosario, en el rezo del Santo Rosario en los más pequeños? ¿O qué pasos, qué consejos daría usted? Bueno, primero que todo, siendo conscientes de las gracias que recibe la familia cuando reza el Santo Rosario y las bendiciones cuando reza el Santo Rosario en familia. También trayendo ese Santo Rosario con las situaciones que está viviendo la familia. El rosario nos hace un recorrido por la vida de Jesús desde su nacimiento, su encarnación, primero que todo, hasta la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué pasa en la vida en familia con ese sí de María, con esas cruces que nos toca vivir cada día? ¿Cómo las entregamos a la Santísima Virgen para que sea ella la que interceda ante su Hijo por cada una de nuestras necesidades? ¿Cómo agradecemos también lo que nos regala cada día? Entonces, ese Santo Rosario, el instrumento fundamental que tiene la familia para permanecer unida. Así es, y esperemos que más familias también se animen a rezar el rosario. ¿Nos podría comentar ahora por dónde se transmitirá este gran rosario mundial para los jóvenes, para que también otros jóvenes de diferentes países puedan unirse? Claro que sí, se va a transmitir por una cadena colombiana que es RCN Nacional, pero también RCN Internacional. Lo vamos a transmitir por diferentes emisoras marianas, emisoras católicas, canales digitales, y la información la pueden encontrar en www.materfatima.org. María Gaviria, ha sido un gusto estar con usted en la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. En Perú también se unen al Rosario Mundial de Mujeres. Escuchemos los detalles. Las esperamos a todas las mujeres católicas que quieran difundir o rezar en comunidad, ¿no?, a nuestra querida madre, este sábado 13 de mayo a las 4 de la tarde, hora Perú, en el distrito de Miraflores, exactamente en el Parque Kennedy. Es por ello de que a todas las mujeres católicas que estén abiertas a lo que es la vida, la familia, el derecho también a ejercer en libertad lo que es nuestra religión, y sobre todo nosotros lo hacemos de manera abierta, ¿no?, en parques. Tratamos de hacerlo en lugares públicos para que más mujeres católicas y también no católicas puedan conocer cómo es el rezo de rosario, y hacerlo en comunidad es mucho más hermoso, en verdad. Y ahora las noticias desde México con nuestro corresponsal Diego López Colín. Los obispos católicos, superiores de las congregaciones religiosas y también la Compañía de Jesús expresaron su apoyo y también se unieron a las exigencias de las madres que buscan a sus hijos. A través de un comunicado brindaron su solidaridad a quienes piden justicia por la desaparición de sus seres queridos y también por los feminicidios que asedian a las mujeres mexicanas. En ocasión del Día de las Madres, la Iglesia lamentó que tantas mujeres tengan que pasar luchando y no celebrando como debería de ser. Y es que en México, hasta la fecha, hay más de 112,000 personas que no han podido regresar a sus hogares. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas o No Localizadas,
Tan solo en el primer trimestre del año 2023 se tuvo conocimiento de la desaparición de 2.095 personas. La cifra indicó un aumento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Un hombre de 70 años de edad decidió ponerle fin a su vida con un disparo dentro de un templo católico en la Ciudad de México. La capilla de la iglesia Medalla Milagrosa en la delegación Benito Juárez, en la capital del país, fue el escenario de un hecho doloroso. Según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acudieron al llamado de un testigo que dijo ver una persona herida. Sin embargo, cuando las ambulancias y policías arribaron al sitio, el cuerpo ya no contaba con signos vitales. En la primera fila de la capilla encontraron un arma de fuego y una carta póstuma donde se informaba los motivos de sus actos. De acuerdo con lo reportado con la policía, la carta expresaba que la persona vivía en situación de calle, padecía parálisis facial, diabetes y presión. Sin embargo, consultado por EWTN, los párrocos dijeron que el hombre tenía familia y los problemas económicos habrían sido su motivo principal. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Hacemos una pausa y al volver desde México, líder Provida llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el Tribunal Electoral ratifica fallo en su contra por llamar hombre a congresista transgénero. Además, hoy en la fiesta de San Pancracio y la memoria del beato Álvaro de Portillo, sucesor de San José María Escrivá de Balaguer, les contamos sobre estas vidas ejemplares. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. México podría ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llega a ratificar un fallo contra el líder pro familia Rodrigo Iván Cortés, condenado por criticar a Salma Luébano, congresista trans de la Cámara de Diputados Federal. Estamos conectados con Tomás Enríquez, director de área para América Latina y el Caribe de Alliance Defending Freedom Internacional, quien nos explicará sobre este caso. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Tomás. Tomás, ¿en qué consiste el caso? Como ustedes ya mencionaron, esto se trata del conflicto jurídico entre Rodrigo Iván Cortés y un miembro del Congreso Federal Mexicano, Salma Luébano, que se identifica a sí mismo como mujer trans. Todo esto se inició a propósito de que Salma Luébano presentó un proyecto de ley que tenía por objeto el transformar en un ilícito el predicar en materias propias de la moral sexual según la cosmovisión cristiana. Y al propósito de la presentación de este proyecto de ley, Rodrigo Iván Cortés, junto con su organización, el Frente Nacional por la Familia, manifestaron su inquietud y objeción a el proyecto de ley y su contenido en redes sociales, como es tan común en el día de hoy. Al hacerlo, Rodrigo no solamente se manifestó en contra del proyecto de ley, sino que además sostuvo la verdad de que Salma Luébano es un hombre que se identifica como mujer. Esto, a los ojos de Salma Luébano y del Tribunal Federal o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana, es considerado como un ilícito, una forma de violencia, y por eso es que en primera instancia este tribunal condenó a Rodrigo Iván Cortés de haber cometido, comillas, violencia política en razón de género contra las mujeres, además de violencia digital, sexual y simbólica en contra de Salma Luébano. Tomás, ¿qué significa este caso para la libertad religiosa y de expresión en México? Existe una ofensiva sostenida contra la libertad de expresión, en que se está buscando calificar las discrepancias, los desacuerdos que existen sobre asuntos fundamentales en nuestra sociedad como si se trataran de una forma de discriminación o violencia. Muy bien planteado, Tomás, porque en efecto estamos hablando de un tema que se extiende a toda una política y una manera de proceder políticamente en la que se intimida al opositor de manera que ya no puede expresarse sobre temas que en efecto están en discusión en la sociedad. ¿Puede generar dudas sobre el proceso que un magistrado se reúna con una de las partes un día antes de que sea debatido el caso? Lamentablemente, eso que tú mencionas es algo que está ocurriendo en este contexto. Nosotros como organización, como abogados, vemos con mucha preocupación que existen actitudes de parte de miembros concretos del tribunal y de la sala que tiene que dictar la sentencia de la cual estamos esperando, que son contrarias a la ética judicial y al derecho humano básico que tiene toda persona de ser juzgado por un tribunal imparcial. Muchas gracias, Tomás, por habernos explicado esta situación.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hoy el Opus Dei está de fiesta. Se recuerda la memoria del beato Álvaro del Portillo, sucesor de San José María. Desde Ecuador, el padre Juan Carlos Vázquez nos cuenta más sobre el beato. El beato Álvaro del Portillo es para los miembros del Opus Dei la figura del hombre fiel, ¿no? De seguidor de San José María, que impulsó todas las obras que había estado haciendo San José María a lo largo del tiempo. Es muy bonito pensar que los caracteres de los dos eran muy distintos, ¿no? Por ejemplo, el fundador del Opus Dei, San José María, cuando daba tertulias, cuando tenía esas reuniones multitudinarias con gente, realmente llamaba la atención la vitalidad, la fogosidad, la forma tan directa y contundente de responder, mientras que Álvaro del Portillo era un hombre más sosegado, ¿no? Era un hombre que era, eso, la comunicación, hablaba más bajito, no tenía, y sin embargo hizo todas las cosas igual que San José María, ¿no? Y tenía esas tertulias multitudinarias tal vez, y que tal vez le costaban un poco más. Para mí esto es bastante como, es un ejemplo bueno, ¿no? Porque a veces en la vida nos toca enfrentarnos con cosas que nos cuestan un poco más, que tal vez no somos los mejores hechos para estas circunstancias, y sin embargo cuando aceptamos eso en nuestras vidas y vamos caminando y damos lo mejor de nosotros, ya Dios se encarga de hacer el resto, ¿no? Aunque si nos comparamos con otras personas, tal vez no sería tan brillante, ¿no? Hay una frase que al beato Álvaro le gustaba mucho, que es: gracias, perdón y ayúdame más. Gracias, perdón, ayúdame más. Y a mí me parece que esto concentra mucho de toda su vida, ¿no? Porque gracias por todo lo que hemos recibido, perdón por las cosas que tal vez no he hecho bien, y ayúdame más, porque necesito que tú ayuda a Dios para poder hacer las cosas mejor todavía. A mí me parece que Álvaro del Portillo se manifiesta en eso, ¿no? Y además porque estaba siempre en segundo lugar o en segundo plano, sin intentar brillar él mismo, y ese segundo plano le hacía muy eficaz. Me parece que es algo que también tenemos que aprender, ¿no? Quedarnos en nuestro ámbito, a veces sin querer sobresalir, pero haciendo las cosas bien y haciendo que los demás se sientan bien trabajando con nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia Católica celebra cada 12 de mayo a San Pancracio, joven convertido al cristianismo que murió ofreciendo la vida en el martirio a los 14 años. El padre Antonio Acedo, sacerdote de la diócesis de Mérida, Badajoz, en España, nos cuenta más del santo. Veamos. Pancracio fue un joven romano que sufrió la persecución romana de Diocleciana, donde estaba prohibida ser cristiano en la época romana. Y como tantas personas y tantos jóvenes, se convirtió al cristianismo. Entrando un poquito más en detalle, tenía 14 años cuando lo martirizaron, 14 o 15 años, y estamos hablando en el siglo III, alrededor del año 289 después de Cristo. Se sabe de él que era de Frigia, esto está situado en Asia Menor, y por motivo, ¿cómo llegó a Roma? Porque se quedó huérfano de padre y se refugió en un tío suyo, fue llevado a Roma y allí conoció la fe cristiana que le llegó al corazón, y fue un cristiano auténtico, es decir, que se preocupaba por la fe, se preocupaba por la caridad, se preocupaba por transmitir también esa fe en ese territorio de persecución cristiana. Es decir, era un cristiano, lo volvemos a repetir, auténtico para la época. ¿Qué le pasó? Pues que ya su fama iba extendiéndose a pesar de su corta edad, y Diocleciano se fijó en él allí en Roma y nada, lo martirizó, no logró convencerlo, sino él estaba en sus convicciones cristianas. Y nada, fue decapitado en la Vía Áurea en Roma. Y su recuerdo pues llega hasta nosotros como un mártir que ha dado su vida en esas épocas tan difíciles de persecución romana, como es la última
en persecución romana de Diocleciano, en el siglo III. Pues este San Pancracio que nos recuerda que cada uno de nosotros que somos cristianos tenemos que ser fiel y consecuente con nuestra fe. Amigos, hemos llegado al fin del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.